Imagínate que te mandan a comprar el súper. Así, te dan la lista de cosas que tienes que ir a comprar, el dinero, las bolsas para cargar el mandado, ya literalmente tienes todo listo. Llegas al súper y lo único que tienes que hacer es ir a agarrar la comida de la semana. Fácil. Ahí pues ya, haz de cuenta que llegas, empiezas a ver los pasillos, agarras tu carrito, agarras las manzanas, las naranjas, el brócoli, la tortilla. Terminaste de agarrar todo lo que tenías que agarrar para la semana y entonces te vas a la caja. Llegas, pones todo, te cobran, pagas, te dan tu cambio y luego pues pones la respectiva comida en las bolsas. Y pues ya, no pasa nada, todo muy bien, empiezas a caminar de regreso a tu casa y a medio camino, así, se te rompe la bolsa, toda la comida en el piso, llega un coche, lo atropella, luego la manzana que habías cargado de repente pues haz de cuenta que se va y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque el camino estaba costa abajo y la manzana entonces termina siendo una piedra con la que se tropezó una abuelita y entonces la abuelita se cae y pues todo porque a ti se te rompieron las bolsas y tiraste todo tu mandado y encima desperdiciaste todo el dinero, todo un desastre. Resulta que las bolsas tenían unas costuras que estaban a nada de romperse porque las bolsas eran bien chapas. ¿Podríamos decir que es tu culpa todo el desastre? Pues algo así le pasó a Pandora, la primera mujer de nuestra estirpe. La mandaron a hacer el mandado y se le rompieron las bolsas. Pero en este caso las bolsas equivalían a un jarrón y el mandado era simplemente de existir. Hola, yo soy Nix, tu mito nerda de confianza, y les doy una cálida bienvenida a otro episodio de Relatos del Olimpo. Pero antes de entrar al mito de hoy, quiero contarles que este es un episodio muy especial. Porque como muchos de ustedes sabrán, porque sé que me escuchan desde México, estamos pasando en plena temporada de huracanes, y sus consecuencias han sido completas y devastadoras por muchas regiones del país. Por eso, este episodio me estoy aliando con el Festival Afrodescendencias. El huracán Eric golpeó con gran fuerza la costa chica de Guerrero y Oaxaca, dejando a cientos de miles de familias damnificadas. En el Quizá, en Guerrero, la situación es crítica. No llevamos ni siquiera el 10% de lo que necesitamos para reconstruir lo que el huracán destruyó, para brindar atención médica y para poder empezar a reparar, aunque sea poco a poco, la devastación. Sé que juntas podemos hacer la diferencia, así que de verdad, si pueden donar, aunque sean 10, 100 o 500 pesos, todo ayuda, de verdad todo ayuda. Así que les voy a dejar 2 links de GoFundMe en la descripción del episodio que pueden ir y pueden donar. De verdad, yo sé que podemos hacer la diferencia y desde el fondo de mi corazón les agradezco. Pero ahora sí, regresemos a los mitos, porque en el episodio de hoy vamos a hablar de Pandora. Antes de entrar, quiero recordar que en el episodio pasado hablamos de Prometeo, esa deidad que, cansada de ver a los pobres mortales temblando de frío y en la oscuridad, porque su hermano Epimeteo había hecho a los humanos igual de funcionales que una bolsa de piel con huesos, decidió robar el fuego sagrado que custodiaban Atenea y Hefesto para entregárselo a la humanidad. Gracias a este acto nació nuestra inteligencia. Seguíamos siendo unos fragilones, sí, eso sí, pero al menos ya teníamos la chispa de creatividad que nos permitía cocinar, fundir metales y calentarnos. Y como si no le bastara con un robo, Prometeo todavía tuvo el descaro de burlarse de Zeus en el famoso banquete, escondiendo bajo la capa que se veía todavía más apetitosa los despojos del alimento y engañándolo para que eligiera pues la peor parte. Todo para que los humanos al final se quedaran con lo mejor, la carne que podía alimentarlos. En fin, si quieren escuchar el mito completo y el despapalle que se armó con Prometeo, pueden ir a escuchar el episodio pasado, porque hoy, más que de Prometeo, vamos a hablar de las consecuencias de sus actos. Porque a Zeus no le bastó con castigarlo convirtiéndolo en un buffet interminable para un águila que lo picoteaba todos los días mientras que estaba encadenado a una roca. No, claro que no. También tenía que vengarse de los malditos humanos que habían osado a burlarse de él. Y el castigo de estos humanos fue nada más ni nada menos que una mujer. La primera mujer de todas. ¡Yupi! Desde ese momento ya tenemos una pésima reputación gracias a Hesíodo, que seguro ya has escuchado de ella, de Pandora, y de una caja que supuestamente abrió dejando libre la tragedia entre la humanidad. Más cabe aclarar que la caja esta nunca existió. Pero si no existió la caja, entonces, ¿qué carambas abrió? ¿Qué pasó? ¿Fue todo este relajo realmente su culpa? Te lo cuento hoy en Relatos del Olimpo.
Episodio 12. Pandora y su maldita caja inexistente. Según nos cuenta Hesíodo en su obra Trabajos y Días, pudimos haber trabajado un solo día y tener todo el resto del año para preocuparnos de absolutamente nada, para picarnos el ombligo. Pudimos haber sido literalmente excelentes en echar la flojera. Que bueno, no es de que no hagamos eso, conozco a varios flojillos por aquí y por allá y la verdad, aquí siendo honesta, que yo siempre le soy muy honesta, me voy a aventar dentro de eso. Me encanta sentarme en el sillón, leer o ver la televisión y no pensar en absolutamente nada. Es agradable. La verdad es muy placentero, ¿o no? ¿Me lo van a negar? No, claro que no. A ustedes también les gusta de vez en cuando pasar un día sin preocupaciones, sin tener pendientes, sin tener apuros, simplemente disfrutando, simplemente así viviendo y ir y abrazar un árbol. Es delicioso. Esa pudo haber sido nuestra profesión y propósito de vida, pero no. Zeus ocultó nuestro sustento como consecuencia del asunto con Prometeo. Porque encima de todo, Prometeo se burló de Zeus, presumió de su astucia y de que había burlado su inteligencia, que se había burlado del rey de las deidades, del rey de todas las almas mortales e inmortales. Así que Zeus, en plan, van a ver lo que les toca, le contestó, ándale, quédense con el fuego, no pasa nada. Es más, les voy a dar un regalito de pilón, les voy a dar un bonus. Y luego, más enquedito, algo con lo que se van a alegrar tanto y que sin saberlo van a estar alimentando su propia desgracia. Hesíodo en este momento nos cuenta que su risa maquiavélica empieza así como ¡muajajaja! Y a mí, la verdad, eso me da mucha risa pensar que esta escena de villano que se ríe de su propio chiste es tan antigua, pero pues al mismo tiempo es Zeus. Tiene todo el sentido del mundo de que se esté riendo solito por la grandeza de sus planes. Entonces empieza así. A Hefesto le pide que haga lo que le había pedido a los titanes anteriormente, que use sus habilidades de manualidades plus y diseño industrial para moldear de la tierra un alguien especial, a una doncella. A ella le dio voz y vida, y la hizo sexy, la hizo guapetona, semejante a las diosas inmortales, o sea, una escultura así bien hot. Luego fue con Atenea, y le pidió que le enseñe las artes de sus labores. Específicamente, que le enseñe a tejer finos encajes, así las artes que son más femeninas, porque no vaya a ser que le enseñe las artes de la guerra, no, claro que no. Le enseñó las artes de tejer. Luego fue con Afrodita, y Afrodita le dio gracia. La hizo irresistible, la hizo sensual, llena de halagos cautivadores. Y para terminar se fue con Hermes, el de mente cínica. Le pidió que le compartiera este don y que además la hiciera voluble, que la hiciera inconsistente, que le llenara el pecho de mentiras y palabras seductoras para poder manipular. Una vez lista, se acercó con las gracias y la persuasión, quienes la adornaron de collares de oro. Las horas le llenaron los cabellos de flores primaverales, y Atenea la adornó. La vistió de un vestido bellísimo plateado. Y cuando estuvo toda lista, le dio nombre. La llamó Pandora. Pan, de todo, y Dora, regalos. Porque todas las deidades la llenaron de dones. Era la venganza perfecta. Así, con Pandora recién salidita del horno, descrita como el bello mal en la teogonía, comenzó la venganza de Zeus. Prometeo, antes de separarse de su hermano, recordando que no era el más brillante de las criaturas en la tierra, le advirtió que no tomara nunca ningún regalo de Zeus, que así como llegara cualquier ofrenda, cualquier cosa, literalmente cualquier regalo, cualquier ofrecimiento, que lo bateara, que le agradezca el gesto, pero que no lo aceptara bajo ninguna circunstancia. Fue muy claro y fue muy explícito de esto. Pero pues, ¿qué podemos esperar de alguien que se llama el que reflexiona a posteriori? Pues eso, que no cache lo que le estaba tratando de decir su hermano, aunque trató de ser lo más claro posible, pues no podemos esperar mucho de él. Ya vimos lo que hizo con los humanos, ¿no?
Y aunque era un titán más poderoso que los hombres, seguía teniendo la calentura de uno, porque cuando llegó Hermes con una sonrisa de comercial de pasta de dientes, se olvidó por completo de la advertencia de su hermano. Así, hace cuenta que nunca le dijo absolutamente nada. Cuando Hermes llegó con Pandora, bien sensualona, los ojitos de Pimeteo saltaron como de caricatura. La aceptó y la volvió su esposa. Pequeño detalle, había también en este mito una jarra que contenía todos los males existentes. Así, pequeño detalle que te enteras en este momento. Y no era una jarra cualquiera. No. Era un tipo de jarra o vasija que se llamaba pithos. Más o menos como de 1 metro, 1,5 metros, y con una base muy angosta. Mientras que la boca de la vasija esta era muy amplia. Estaba hecha así para que pudiéramos acceder fácilmente a sus contenidos. Estas eran generalmente de barro cocido y principalmente servían para almacenar y conservar productos agrícolas como grano, aceite, vino o incluso agua. La tapa, por su parte, porque sí, venían con una tapita, no es que tenía la fuerza o los cositos esos que se agarran como los de un topper, que los doblas y suena así el... No, esto no, nada más era como un disco que servía para cubrir la pithos. Por lo que así, ¿qué tapa más estable era? Pues no, ¿verdad? Pero el punto es que, a todo esto lo que me suena es que es un lugar muy curioso para guardar todos los males del universo. Porque sí, en esta jarra, pues sí, tenía todos los males del universo, ya se los había dicho, ¿verdad? En fin, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males. La fatiga, las enfermedades, no conocían absolutamente nada de eso. Mas Pandora, estando ya en la tierra y habiendo sido creada como la gran hija de la mañanísima, misma como según Hesíodo fue, abrió la tapa. Más adelante, en la historia contemporánea y hoy en día, hemos escuchado que abrió que abrió la caja, pero que no era caja, que vemos que es una jarra, que era una pithos, que la abrió por curiosa. Pero en este punto no dice que la abrió por curiosidad, dice que levantó la tapa así enorme y que, pues, sí, dejó salir todos los males, dejó salir las enfermedades, la angustia, la guerra, etc. ¿No? Y no me voy a poner a dar la lista entera porque me voy a deprimir. Lo que sí es que al fondo de la jarra, se quedó la espera. Antes de que pudiera estirar sus alas y salir junto a los demás males, se quedó ahí, al fondo. Y se supone que de ahí venimos todas las mujeres de Pandora. ¡Yupi! Un aplauso para Hesíodo. Pandora fue la primera mujer según este mito. Y de repente, pues sí, aunque me choca, de repente sí entiendes por qué a las mujeres como que no se les quería mucho y por qué se les trataba así en la antigüedad. Literalmente, si confiamos en las palabras de Hesíodo y lo que nos está contando, pensaban que éramos el mismísimo mal encarnado. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están hermosísimas personas? Yo las extrañé. Ay, de veras, me encantan. Yo reitero, son la mejor comunidad de todas en las redes sociales, de verdad. No saben cómo me han hecho reír estos últimos días. Pero sí, ¿cómo están? Yo he estado bien. Yo he estado contenta, mejorando en mi salud, si a alguien le importaba. Y si no, pues ni modo, ya lo escucharon. El punto es, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas otra vez a La Pausa de Pandora, un espacio para sus preguntas y para mis intentos de respuestas. Por fin llegamos al mito que le dio nombre a esta pausa coquetona, y para no seguirle dando vueltas y seguir diciendo cosas que nadie me preguntó, ahora sí, vámonos a la pregunta del episodio. Esta pregunta fue por Freya en Spotify y dice: ¿por qué lo último que logró atrapar Pandora de su ánfora fue la esperanza? Me encanta tu podcast y a mí me encantas tú, Freya. Gracias por comentar, de verdad es una muy buena pregunta. Y pues bueno, vamos a dividir esta preguntita en dos. Uno, para quienes no sepan, una ánfora era otro tipo de vasija antigua. Típicamente era de cerámica, con 2 asas y un cuello bastante alargado, que se utilizaba para almacenar y transportar líquidos como vino, aceite y pues a veces granos. Si vas a un museo y te encuentras en la sección de Grecia y Roma antigua, seguramente vas a encontrar por ahí varias ánforas, que estaban bien pintadas, bien bonitas y cuentan varios de los mitos. Tenemos varias de las evidencias de la mitología gracias a las pinturas dentro de las ánforas.
Pero como ya les dije, en este caso no era una ánfora, era una pithos, lo cual es bastante importante. Después de esta pausa vamos a ir al análisis de esto. Pero pues bueno, si se dieron cuenta, en el mito que les acabo de contar, yo no mencioné a la esperanza. En mi traducción de los trabajos y días de Hesíodo, que es pues de donde estoy sacando esto principalmente, la cosa que se queda al final de la jarra no es la esperanza, sino la espera. Por cierto, es la traducción de la editorial Gredos. Y no es porque esté necesariamente equivocada o esté mal. No, aquí ya sabemos que no, y pues cuando empezamos a hablar de traducciones, pues las cosas se complican todavía más. Y este es uno de los casos en donde podemos ejemplificar esto. En el escrito griego se utiliza la palabra elpis, la cual puede traducirse más fácilmente al inglés como hope, que es esperanza. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, elpis no quiere decir tal cual eso. O mejor dicho, no conlleva en sí la misma sensación o lo mismo que conlleva la esperanza. La esperanza en sí es inherentemente positiva. Es la que nos da fuerzas para salir adelante después de la tragedia. Por lo que de alguna manera sí podemos interpretar a elpis como esperanza. Sí hace sentido esto. Es una interpretación muy válida y es la que más se ha popularizado. Zeus, aunque nos condenó a convivir con la enfermedad, el sufrimiento y el dolor, al menos dejó que guardáramos un último tesoro, que no se escapara, la capacidad de seguir creyendo que mañana puede ser un día mejor, un rayito de luz para que la humanidad no se hundiera del todo en la desesperación. Sin embargo, hay otra propuesta, otra que hace más sentido a mi parecer, y más que nada dentro de este contexto. Y ojo, otra vez, voy a repetir, no quiere decir que esta sea la correcta, tomen la que quieran, tomen la que les haga más sentido. Pero a mí siempre me hizo mucho ruido que algo tan positivo como la esperanza estuviera ahí amontonada con tanta cosa negativa, ¿no creen? Pues miren, como les decía, la palabra original entre comillas es elpis, no es inherentemente positiva, no se puede traducir tal cual. Significa tanto esperanza como espera, o yo creería que la mejor traducción que le queda es expectativa. Y si alguna vez han tomado un examen para el que estudiaron pero no saben necesariamente cómo les fue, entienden lo inquietante que esta expectativa puede llegar a ser, que no siempre es positiva. Puede ser la ilusión de que todo va a salir bien, que te vas a sacar 10, que vas a pasar la materia y te vas a graduar. O por el otro lado, puede ser la terrible sospecha de que te va a ir así terrible, que vas a reprobar el examen, que te van a acusar de copiar de algo aunque no lo hayas hecho, o que por culpa del mismo examen vas a tener que repetir el curso. Entonces, ¿qué quiso decir Hesíodo? ¿Qué sentido tiene que todos los males salgan y que elpis se quede ahí adentro? Hay una interpretación que es bastante más oscura, que dice justo lo contrario. No que Zeus dejó a la elpis o a la expectativa ahí adentro para que pues pensemos que mañana será un día mejor, sino que estaba dentro de la pithos porque también era un mal. La esperanza, o la espera, o la expectativa, como le quieran ver, no era un regalo, sino era un castigo añadido. Una mentira piadosa que nos mantiene vivos, pero que prolonga nuestro sufrimiento porque seguimos esperando un alivio que nunca va a llegar. Tal vez se refiere a la anticipación de un deseo, o algo que justo esperamos que pase. Es un problema realmente entenderlo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiso decir Hesíodo? ¿Por qué se quedó la esperanza ahí adentro? Realmente, no sé. ¿Te puedo responder claramente por qué la elpis se quedó ahí metida? No, pero te puedo dar algunas interpretaciones. Aún así, muchísimas gracias por tu pregunta. Me gustó bastante. Y si tú, personita que me estás escuchando, mitonerda, mitonerde, quieres que te responda en un episodio del podcast, no olvides dejarme tu preguntita en los comentarios de donde sea que me estés escuchando. Y si no, pero quieres hacerme saber lo mucho que me adoras, o que adoras el podcast, o me quieres apoyar, o simplemente contarme qué opinaste del episodio y mis desastres, pues también me lo puedes escribir por ahí, con más de 3 palabras, claro, para que el algoritmo lo cuente y enseñe este bello podcast a más gente bonita como ustedes. Pero bueno, hablando de interpretaciones y traducciones, todavía queda una culpable dentro de este mito. Así que terminemos con la pausa para que por fin les cuente sobre la inexistente caja maldita de Pandora
y cómo esto ayudó a concebir más la idea de que las mujeres somos lo peor en esta vida y en el universo. Ay, 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 ay. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Hesíodo, específicamente y a mi parecer, tiene un odio muy particular a las mujeres. Y no nada más lo digo por Pandora y por cómo la describe, y porque curiosamente las mujeres y la primera mujer es la cosa más ojete de esta existencia, no, sino que en esta misma obra, o sea, Trabajos y Días, luego describe que quien se fija en una mujer se fía de ladrones. Tal cual, esto lo puse en comillas en mis notas. Luego, dice que solo servimos para parir y aconseja a Perses, que es otro personaje, diciéndole, así tal cual, se los voy a leer otra vez, la mujer debe pasar 4 años de juventud y al quinto casarse. Cásate con una doncella para que le enseñes buenos hábitos. Sobre todo, cásate con la que vive cerca de ti, fijándote muy bien en todo por ambos lados. No sea que te cases con el hazmerreír de los vecinos, obviamente porque la personalidad le vale coco, ¿verdad? ¡Ush! Y luego, miren, también en su otra obra grande, que es de las primeras o de las referencias más grandes de la mitología y de las primeras fuentes que tenemos de la mitología griega, dice que las mujeres solo servimos para destripar a los hombres de su fruto y que pues somos el castigo para que se casen con nosotras porque si no, les va a alcanzar el castigo de la vejez y que luego pues sus familiares cuando se mueran van a repartir sus bienes y que van a estar solos y que entonces pues, o sea, si tratan de escapar del castigo de las mujeres al no casarse, igual les va a ir de la patada, pero que si se casan, pues al final del día van a tener a una mujer como sanguijuela quitándoles absolutamente todo y echando la flojera al parecer. ¡Ay! Hesíodo saca lo peor de mí. ¿A quién no le gusta escuchar palabras tan hermosas y tan bonitas y saber que además esas palabras son el fundamento? Ay, es que si nuestra sociedad se construyó con los cimientos de Atenas y Atenas se construyó con las palabras además de Hesíodo y los mitos de Hesíodo, pues sí, entenderán mi pancho, pues. Pero por lo mismo, y ya regresando al episodio, ya saliéndome de mi episodio mental y pasando al episodio del podcast, por ello no confío ni tantito en él ni en sus descripciones. Si tuviera más descripciones de más personas o más autores, aunque sean masculinos, donde describen a Pandora en su época de la misma manera, pues ya, ¿qué te digo, no? O sea, entiendo que ese es el imaginario colectivo, pero pues no, aquí parece que a Hesíodo le rompieron el corazón o que le pusieron el cuerno, no sé, vato, ve a terapia. Hay un límite en lo que puedo tomar como objetivo de sus escritos e incluso llegar a dudar de que no odiaba a las mujeres cuando nos describe así. Y pues sí, esa es la descripción de la que sale la primera mujer de la historia. Y pues, otra vez, entiendo muy bien por qué la odian a ella y a todas las que le seguimos, ¿no? Aunque hay otro temilla por ahí que no voy a decir que me molesta, pero creo que es muy importante de traer a la mesa. ¿Por qué solo hablamos de Pandora y culpamos a Pandora cuando hubieron otros personajes que fueron parte de este desastre? Para empezar, porque la pobre mujer fue literalmente diseñada para desatar una tragedia. No podía salvarse de eso. Ese era su destino, no tenía otra manera. Y además, por cómo vemos que era la Pithos, que la boca era muy grande y que los males estaban ahí metidos, el plan estaba diseñado para que sucediera, abriera Pandora la Pithos o no. Así la hicieron. Y si hay alguien a quien culpar de su existencia, es a Zeus y de las deidades que tomaron la receta perfecta para hacer la femme fatal. El pecado de Pandora fue existir. Y otro personaje, ¿qué onda con Epimeteo? Él sí sabía que las cosas se iban a poner feas si no aceptaba este regalo, y aún así lo toma. Pero nadie habla de eso, ¿verdad? No, claro que no. Muy fácil, se pudo haber evitado todo este despapalle si él la hubiera bateado y la hubiera regresado al Olimpo. Pero nadie habla de eso. Ya perdonamos a Epimeteo no una, sino 2 veces por haber metido la pata con los humanos. La primera vez, cuando se le olvida que existimos y literal no nos da ningún don. Y la segunda, cuando toma a Pandora. Como que a él se le extiende una cortesía que no aplica para ella. Ya sea porque ella es mujer o porque él es medio menso y medio lento, el punto es que la única pieza de la venganza de Zeus no es Pandora, pero la que se lleva la culpa en nuestra historia
sí es ella. Pero Hesíodo no es el único al que debemos de culpar de esto, sino al inventor de la caja, porque ya se habrán dado cuenta que para este punto nunca mencioné una caja, sino una jarra. Así que, ¿cómo diablos pasamos de esa jarra a la caja, que aparece además en todos los libros, en las ilustraciones y películas? La culpa, como suele pasar, la tuvo un error de traducción. Un teléfono descompuesto antiguo, si se le puede llamar así. Verán, en el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam, que era un humanista, se topó con el texto de Hesíodo en griego, y cuando vio la palabra griega pithos, en vez de traducirla como jarrón o vasija, la reemplazó por el latín pixis, que significa caja o cofre. Ahora no sabemos si lo hizo por un descuido, por ignorancia, o por estética, o porque pensó que quedaba más elegante imaginar a Pandora abriendo una caja pequeña y misteriosa que pues un jarronzote así todo tosco, pero sea como sea, el cambio se volvió viral. A partir de entonces, la imagen de la caja de Pandora, muy entre comillas, se hizo tan popular que eclipsó para siempre a la Pithos. Y así, por obra y gracia de la filología renacentista, lo que en la mitología griega era un objeto tosco, grande y cotidiano, se convirtió en la caja maldita más famosa de la historia. Y se preguntarán, bueno, pues esto qué tiene de importante, ya si haya sido una jarra o una caja, ¿qué importa? Y a ver, yo les voy a decir, imagínense a Pandora, ¿qué suena más malévolo y malintencionado? ¿Qué le suena peor? ¿Abrir una caja que claramente estaba cerrada? ¿O abrir una jarra que estaba diseñada para que se abra en algún momento? Exacto. La caja suena peor. Y por tanto, la acción de Pandora, cuando imaginamos que está abriendo una caja, la vemos todavía más malvada. Y sí, y si a todo esto le suman que se cree que de ahí venimos todas las mujeres, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Les sorprende la misoginia histórica? No. No, claro que no. Pero no. No se habla ni de la jarra, ni de quién aceptó tal jarra, ni se habla de quién creó a Pandora, ni se habla de quién creó la maldita jarra, solo de la caja esa. Tanto así que hasta el día de hoy nos referimos a la caja de Pandora cuando alguien arma un desastre por andar tocando lo que mejor estaba así quieto, lo que mejor estaba cerrado. Tipo, cuando yo hablo de derechos humanos en la mesa de la cena familiar. Es una acción que aparentemente es inofensiva, pero pues siempre termina toda la familia gritoneada. O por ejemplo, no sé, pensemos también en la inteligencia artificial. Empezar a desarrollarla fue un poco como abrir la caja de Pandora, pues si no se considera cuidadosamente el potencial o el impacto negativo, como la pérdida de empleos humanos o la manipulación de información, podría terminar en un desastre. Ahora váyanse al arte. Yo les apuesto que si buscan a Pandora en internet, las primeras imágenes que se van a encontrar de ella, ya sean pinturas o imágenes de lo que sea, o sea, pueden ser caricaturas o pueden ser incluso imágenes que le pidieron que genere ChatGPT, yo qué sé, les va a aparecer Pandora con una caja, no con una jarra. Y lo irónico de todo esto es que probablemente los griegos habrían puesto los ojos en blanco ante tanta delicadeza, especialmente porque la Pithos, en la Grecia arcaica, estaba altamente conectada con los matrimonios y los ritos funerarios. Podían ser regalos de bodas, pero también se han encontrado restos humanos enterrados dentro de estos jarrones, por los que me atrevo a decir que la elección de la Pithos no fue aleatoria, sino fue muy específica. O sea, Hesíodo no menciona una jarra cualquiera, menciona una Pithos. Y es porque la Pithos y Pandora forman un par natural. Ambas simbolizan ritos de paso, el momento en el que algo se transforma para siempre. Así, Pandora se convierte en esposa y la humanidad pierde su inocencia para siempre. Mas esta no es la única curiosidad del mito de Pandora, sino que, como ya sabemos para este punto, la gran mayoría de los mitos tienen otra versión, y claro, Pandora no va a ser la excepción, claro que no. La historia más famosa nos cuenta que Pandora abrió la Pithos y liberó así todos los males al mundo, que solamente la Elpis se quedó adentro. Pero hay otras tradiciones que cuentan la tragedia al revés. ¿Cómo la ven? En la Ilíada de Homero, Zeus tiene junto a su trono dos Pithoi, que son dos vasijas enormes, una llena de bienes y otra llena de males.
A algunos mortales el dios les reparte de ambas vasijas, mezclando alegrías y desgracias, pero a otros, cuando quiere castigarlos, les da solamente de la vasija de los males, condenándolos a una vida de sufrimiento puro sin consuelo. De ahí sale la interpretación de que tal vez una de estas dos Pithoi fue la que le dieron a Pandora, y que cuando Pandora llegó con Epimeteo, llegó con una de las dos vasijas. Según Hesíodo, pues esta habría sido la de los males, pero ¿qué si hubiera sido la de los bienes? Más adelante, poetas como Teognis y fabulistas como Esopo le dieron una vuelta todavía más amarga. Ellos decidieron que la jarra de Pandora no era la de los males, sino la de los bienes, y que dentro de esta Pithos estaban guardadas todas las cosas buenas que la humanidad necesitaba. La confianza, la templanza, el respeto, las gracias, la esperanza, y que pues por la curiosidad o por la imprudencia de Pandora, o tal vez Epimeteo, levantaron la tapa demasiado pronto. Y al hacerlo, todos los bienes salieron volando de regreso al Olimpo, abandonando a los mortales completamente a su suerte, y solo al final quedó Elpis, la esperanza, como la única que aún nos acompaña, prometiéndonos, sin mucha garantía, que algo bueno podría volver algún día. Por otro lado, en la versión de Esopo, Zeus había reunido en una jarra todas las cosas útiles que podríamos necesitar los humanos, y la dejó en nuestras manos, pero la impaciencia nos traicionó, y no pudimos esperar, así que abrimos antes de tiempo. Por eso, perdimos casi todo. Las cosas buenas huyeron, y ahora solo bajan a la tierra de una en una, y muy de vez en cuando, mientras los males siguen aquí, pegados a nosotros como garrapatas. Al final, la moraleja de estas versiones no es más optimista. El problema no solo fue que se soltaron las desgracias, sino que dejamos escapar lo que teníamos. Así como la rata de tu ex te dejó a ti, pues haz de cuenta que eso es lo que hizo Pandora, o hizo Epimeteo, o hicimos nosotros cuando dejamos salir los bienes de la Pithos. Y desde entonces, la humanidad vive rodeada de males, esperando que algún día algún bien regrese, aunque sabemos que pues casi nunca lo hacen. Y pues bueno, queridas, queridos mitonerdos, después de todo este cotorreo de vasijas confundidas con cajas, de malas traducciones, de echar corajes a los cuatro vientos y de misoginia vintage, ¿qué nos queda? Que al final del día, Pandora no era ni la primera villana ni la causante de todos estos males. Simplemente fue una pieza diseñada para que el plan de Zeus saliera perfecto. Y vaya que lo hizo. Su pecado no fue la curiosidad, ni fue abrir la jarra. Simplemente fue de existir. Porque así somos. Preferimos contar la historia de una mujer que arruinó todo antes de hablar de un dios vengativo, de un hermano tonto que ignoró las advertencias, o de que todo esto fue un castigo colectivo por la osadía de robar el fuego de Zeus. Es mucho más fácil culpar a Pandora. Pero al igual que ella, al final nos quedamos con la Elpis, con esa espera que puede ser esperanza o condena, la misma que hace que sigamos intentando aunque todo esté roto, aunque todo apunte a que nada va a funcionar, seguimos intentando. Seguimos con esa expectativa y con ese deseo de que las cosas pueden mejorar, de que nosotras podemos ser mejores. Porque incluso si todos los males ya están afuera, incluso si todos los bienes huyeron volando y escapan de la humanidad, seguimos creyendo, seguimos esperando, seguimos ilusionándonos y soñando de que algo bueno pueda volver. Y así, mis queridísimos corazones de melones mitonerdos, cerramos esta historia. Como siempre, con muchas más preguntas que respuestas, pero al menos con un poco más de contexto, para que la próxima vez que alguien te diga algo de abrir la caja de Pandora le puedas decir, oye, mira, cariñito, era una Pithos, era una jarra. Y mira, ni siquiera fue su culpa todo ese despapalle, ¿eh? O al menos no fue completamente su culpa. En fin, gracias por estar aquí, gracias por escuchar otro episodio de Relatos del Olimpo, de verdad desde el fondo de mi corazón, gracias por alimentar mi esperanza. Si les gustó, compártanlo con alguna amistad, y si no les gustó, pues compártanlo con alguna enemistad. No sé. Dejen su comentario largo para que el algoritmo pues me siga recomendando y recuerden, si pueden, por favor, donen al Festival Afrodescendencias. Les recuerdo que voy a dejar los links en la descripción para que los visiten. Yo soy Nix, su mitonerda de confianza, y si no termino abriendo una bolsa, caja o jarra con todos los males existentes, nos estamos escuchando a la próxima. Bye bye.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 18 de julio, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña y comentarios en cualquiera de las plataformas en las que me escuches. Hablo también de tu pregunta para la pausa de Pandora, que no se les olvide. También puedes compartirlo con tu mito nerdo favorito o con tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abracito desde mi escritorio y nos escuchamos a la próxima. Bye.